Roma, siglo I a.C. El primer emperador. Nuestro protagonista de hoy es el conocido como Cayo Julio César Octaviano, aunque comúnmente se le conoce con el sobrenombre de Augusto o César Augusto. En buena parte del vídeo vamos a referirnos a él como Octavio, para evitar nombrarlo solamente por sus títulos. Octavio nació en Roma en el año 63 a.C. y murió en Nápoles en el 14 después de Cristo. La Roma que conocía ya estaba lejos de ser esa Roma primigenia, pues el año de su nacimiento, la República Romana ocupaba por ejemplo la totalidad de las costas hispanas, a excepción de un pequeño foco de resistencia en el norte, donde gracias a las montañas las tribus cántabras y astures resistían. También poseía buena parte del sur de la Galia con ciudades como Narbona y Masalia, la cual era una colonia griega en el pasado, los territorios de Liguria, más al norte de la península itálica, las islas de Córcega y Cerdeña, Sicilia, lo conquistado a los cartagineses en el norte de África, territorios que hoy día son Túnez y norte de Argelia, manteniendo la parte oeste a Mauretania como estado independiente a Roma. Ya en la zona oriental, era posesión romana buena parte de territorios que actualmente son Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Albania y Grecia. Casi la totalidad de lo que hoy conocemos como Turquía, la zona siria, parte de Israel, menos la zona de Judea. Egipto, por su lado, era aún independiente, pero tenía la presencia romana muy cercana en el oeste, con lo que se conocía entonces como Cirene. Sin embargo, para el año en el que nuestro protagonista comienza su camino político en solitario tras la muerte de César en el 44 a.C., la extensión de Roma aumentó considerablemente. Julio César, su tío abuelo y padre adoptivo, en su tiempo previo a proclamarse dictador perpetuo, conquistó la Galia en su totalidad para conseguir el prestigio que necesitaba. A pesar de haber pasado por una guerra civil contra Pompeyo, de la que consiguió salir victorioso, para luego intervenir en la crisis que tenía Egipto entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo. Gran dama, solo vuestra belleza iguala vuestra valentía. Flavio, atrás. Puedo ofrecerte lo que mi hermano no supo darme. Matrimonio. Uno de verdad, claro. Si te alías con ella, mataré a todos los romanos de Alejandría. Basta ya con las amenazas, hermanito. ¡Fuera! ¡Todos! Se os llamará cuando nuestra reunión haya concluido. Quiero hablar con Cleopatra para oír su versión. Introduciendo tras el final de esa guerra por el trono de Egipto al reino ptolemaico dentro de la propia órbita romana. Mauretania, por su lado, dejó de ser independiente para el 32 a.C., al igual que la zona de Judea, junto a las orillas que unían el noroeste africano hasta la frontera con Egipto. Centrándonos ahora exclusivamente en la figura de Octavio, por lo que se puede leer en distintas fuentes, aunque siempre hay que tener cuidado de si lo que estamos leyendo es propaganda imperial o la realidad, se dice que Octavio era un muchacho en su juventud de gran atractivo físico, con piel bastante blanca y ojos azules, pelo rizado y rubio, pero normalmente lo llevaba corto como podemos ver en este busto y la propia reconstrucción. Tenía por lo que parece un rostro menudo y lo único que podía desentonar de él, como vemos, era la posición de sus orejas, que estaban bastante despegadas de su cabeza. Medía alrededor de 1,65 y a pesar de parecer bastante robusto en escultura como la de Prima Porta, era casi todo gracias a la armadura, pues su complexión era más bien delgada y delicada. Además, se cree con casi total seguridad que su salud no era la mejor, pues cuando en el futuro Julio César lo llevó consigo a Hispania para hacer frente a las tropas de Pompeyo, este se percató de que padecía colitis, bronquitis y eczema, pero estas dolencias no disuadieron a Julio César para no potenciar los talentos del muchacho. Tanto Octavio como obviamente su familia, estaban emparentados con el problemático Julio César, quien durante toda la juventud del muchacho llevó una serie de apuestas arriesgadas que bien podrían haberle costado la vida y de paso el futuro tan prometedor que acabó teniendo nuestro protagonista. Siendo su sobrino nieto por parte de su madre, Octavio acabó siendo adoptado secretamente por este en el 45 a.C., cuando tenía 18 años y designado su heredero, ya que César había tenido solo una hija natural, la cual casó con Pompeyo,
pero que murió tras dar a luz en el 54 a.C. Por ello, Julio César acabó interesándose en el joven, quien ya desde bastante pequeño mostraba ciertos rasgos brillantes. La suerte para Julio César fue bastante adversa un año después de haber adoptado a Octavio, pues cuando parecía que tenía todo bajo control y estaba realizando su sueño de convertirse en el hombre más poderoso de Roma, en los idus de marzo del 44 a.C., se convierte en la víctima de un complot a manos de personajes tan ilustres como Bruto y Casio, pero que parece que solo estaba planeado para quitar de en medio a un dictador perpetuo con unas 23 puñaladas, aunque seguro que le caerían algunas más por las ganas que le tenían, pero parece que hasta ahí llegaba el plan. Pues tras su ejecución, parecían no saber muy bien qué hacer con un pueblo que se sentía traicionado por los conspiradores, por haber asesinado a quien con tanta maestría se había ganado el favor de los romanos. Marco Antonio, sobrino de César, que realmente no tuvo nada que ver con su asesinato, pero que se creía su legítimo sucesor, salió del Capitolio al encontrarse con el cadáver de Julio César, aún sangrante y seguramente también para salvar la vida. Buenos días, cónsul. Cuando los conspiradores tuvieron que atrincherarse en el lugar del crimen por su propia seguridad, Marco Antonio comenzó a realizar las gestiones propias de una sucesión, entregando el testamento de César a las Vestales sin siquiera abrirlo, puesto que creía fielmente que él heredaría todo. Julio César se había encargado de dejar contentos a los romanos para el momento en el que llegara su muerte, ya que donó a los ciudadanos sus jardines y parte de su fortuna, además de repartir lo que quedaba de su patrimonio entre sus 3 sobrinos. Pero en ese momento se conocía por todos que Octavio era designado su hijo y por lo tanto su sucesor. Ahora, Roma se encontraba ante un desconocido, pues como el mismo Marco Antonio creía, todos opinaban que el sucesor natural de su fortuna y de sus títulos sería el hombre que a lo largo de los años lo había apoyado en la Galia y en su política. No por nada, a la llegada de Octavio a Roma, fue despreciado por Marco Antonio, que contaba con 38 años, tildándolo de chiquillo. El muchacho de 19 años, que ahora por su adopción respondía al nombre de Cayo Julio César Octavio, había leído el testamento de su tío abuelo, por lo que sabía que éste había dejado parte de la fortuna a los ciudadanos romanos, pero se percató que para Marco Antonio ese reparto no era lo más urgente por el momento, de modo que mediante préstamos de sus amigos y los de Julio César, se aseguró que el dinero prometido llegara donde debía y que los romanos supieran muy bien quién se lo estaba haciendo llegar. De esta forma, el desconocido se convertía en el nuevo amigo de Roma. Marco Antonio, por su lado, intentó manchar el nombre de quien él seguía llamando chiquillo, acusándolo falsamente de un intento de asesinato hacia su persona. Sin embargo, la falta de pruebas dieron la razón a Octavio, quien al mismo tiempo se estaba ganando el favor de la aristocracia y la ciudadanía, quienes tal vez creían que podrían controlar mejor a un niño de 19 años que a un contrariado Marco Antonio, que solo buscaba obtener por la fuerza lo que él consideraba que le pertenecía por derecho, junto a la posibilidad de ser el dueño de Roma. Al Senado ahora comenzaba a preocuparle que, tal vez, por asesinar a un dictador, habían allanado el camino sin quererlo a otro mucho peor. Por lo tanto, ambos descendientes de Julio César se pusieron al mando de sus respectivas legiones, mientras que Octavio tenía el apoyo de personas tan ilustres como Cicerón, que se ocuparon de manchar la reputación de Marco Antonio con escritos que se conocen como filípicas, debido a sus costumbres libertinas y sexuales. Marco Antonio contaba con una exitosa carrera militar y política a sus espaldas. Por lo que cuando la tensión entre ambos llegó al punto de ruptura, sus ejércitos midieron sus fuerzas en Módena, donde Octavio salió victorioso y Marco Antonio, que nunca había conocido la derrota, no encontró otra solución que no fuera la huida. Octavio volvió con sus tropas victoriosas a Roma, dejándola acampada en Italia, siendo estas una fuerza disuasoria suficiente como para obligar al Senado a nombrarlo cónsul. Al hacerse con este cargo, eliminó la amnistía de la que gozaban los asesinos de Julio César, condenándolos a muerte. En este momento, los aristócratas, senadores y poderosos de Roma se dieron cuenta de que el muchacho, a quien pretendían mangonear, se la había jugado a ellos. Y ahora, era él quien con su apoyo estaban consiguiendo hacer realidad los objetivos que se había impuesto el propio Julio César. ¡Vamos a palmar! Aunque para ser justo con el Senado, estaban ante un callejón sin salida, puesto que ambos pretendientes luchaban por el control de toda Roma y no por liberarla del autoritarismo.
La única diferencia entre ambos era elegir a quién iba a gobernar por la grandeza de Roma y quién gobernaría para sí mismo. Pero Octavio tenía otros planes antes de querer obtener el poder absoluto, ya que sabía que la palabra rey de Roma era algo inaceptable para el pueblo y el senado romano. Los pasos hasta ese momento tenían que darse lentos y graduados hasta que el senado no le quedara otra salida que quien gobernase de por vida fuese a él, y además estuvieran agradecidos de otorgarle tal poder. Como buen alumno del dictador Julio César, Octavio sabía que, al igual que éste en su momento perdonó la vida a su enemigo Pompeyo para hacerse parecer magnánimo, ahora Octavio hacía uso de un hombre de confianza de César, el conocido Lépido, para mandar un mensaje de paz a Marco Antonio y establecer los tres juntos el segundo triunvirato que tenía la República Romana en toda su historia. Algo que resultaría familiar para los romanos y más aceptable que la idea de establecer una especie de monarquía. Pero la paz que Octavio ofrecía a su anterior enemigo no la estilaba para los asesinos de César. Con el uso de sus soldados, cerró la ciudad de Agalicanto evitando que los conspiradores pudieran huir hacia los demás recovecos de la entonces República, momento en el cual el triunvirato comenzó su mandato con sangre y con una obvia declaración de intenciones al requisar los bienes y ejecutar a los que se consideraron culpables del asesinato de César, con un total de 300 senadores y 2000 funcionarios, muchos de los cuales se suicidaron para conservar el honor con formas más o menos poéticas, como realizar un banquete en el que el acusado bebió veneno, teniendo como última voluntad que el banquete siguiera con su cadáver presente. Este hombre ha muerto. Creo que por envenenamiento. ¡Qué barbaridad! Seguramente fue en otro restaurante. Marco Antonio, por su lado, se cobró una venganza personal al querer dar muerte a Cicerón por la burla que habían supuesto a las Filípicas. Cuando éste intentó escapar, las tropas del triunviro lo cazaron y cortaron la cabeza, además de la mano derecha con la que había escrito sus sátiras. Solo quedaban ya por ajusticiar dos de los verdaderos ejecutores, Bruto y Casio, quienes disfrutaban de la amnistía como gobernadores de Macedonia y Sicilia, y que durante su estancia trataron verdaderamente mal a su gobernado, por lo cual la llegada de Marco Antonio y Octavio los hizo ver como libertadores. Bruto, ¿qué sucede? Escribió Cicerón. El niño Octavio obligó al Senado a declararnos homicidas y enemigos de la República. Escandaloso, es un crimen. La batalla se produjo en Filipos en septiembre del 42 a.C., y aunque Octavio por su delicada salud se encontraba enfermo, su ejército y el de su aliado logró romper la defensa de Casio y Bruto. Ante la inminente derrota, Casio se suicidó con la ayuda de un asistente, y Bruto por su lado optó por lanzarse a sí mismo contra la espada de uno de sus hombres. Estando ahora la venganza completada y la república pacificada, se dio lugar el reparto de los territorios que los tres triunviros gobernarían. Lépido quedó con la parte africana, mientras que Octavio optó por la zona europea y Marco Antonio eligió Oriente Medio, Egipto y Grecia. Comenzaba ahora la competición por ver qué triunviro se hacía con la parte de los otros dos. Al menos esa era la intención de Marco Antonio y de Octavio, pues el pobre Lépido parecía conformarse con lo pactado y, si acaso, esperaba que los otros dos se destruyesen para reclamar luego él su parte. Siendo esta una historia que continuaremos en el próximo vídeo, donde nos centraremos en esa lucha y el gobierno de nuestro protagonista durante el Imperio.